Hoy vamos a viajar a la Edad Media para descubrir cuáles eran esos elementos de tortura y pena capital que se empleaban en aquellos tiempos. Esta es la guillotina, pero vamos a descubrir todavía muchos más. Las piezas de esta exposición se emplearon entre el siglo V y el XVIII en diversos países de Europa y de África. La mayoría son réplicas a partir de litografías de la época, fieles a los utensilios que en su día mortificaron a delincuentes o gentes perseguidas por la Inquisición. Se dice mucho pues los elementos de tortura, ¿no? Pero en realidad en casi todos la gente se acababa muriendo, o sea que eran de muerte realmente, ¿no? Sí, realmente sí, se utilizaron en la Edad Media. Recordemos que es una época llena de enfermedades, de hambre, de problemas sociales muy fuertes. Entonces, aparatos sencillos que a nosotros nos pueden parecer inofensivos, como por ejemplo el cinturón de castidad o el violón de las comadres, la picota en tonel, bueno, son aparatos que sí van a ser para torturar, pero muchas de las veces las infecciones que le causan a una persona este tipo de piezas, pues no van a ser curadas y eso le va a traer a la persona la muerte. Los delincuentes mayores eran los asesinos y ladrones, los que atentaban contra la vida del rey o del padre o la madre, que eran los delitos considerados más graves. Para estos se reservaban los peores castigos: decapitación en la guillotina, jaulas colgantes, donde les dejaban literalmente morir, o la rueda, donde les ataban y abandonaban tras haberles roto todos los huesos. Esta es la silla de interrogatorio. Aquí se sentaba la víctima completamente desnuda y se la golpeaba en todo el cuerpo. Si se fijan, toda la silla por dentro está llena de picos. Si aún así la víctima no confesaba, se prendía fuego debajo de la silla y al ser toda de hierro, el hombre acababa completamente quemado. La Inquisición empleó básicamente 3 de estos aparatos para torturar y matar herejes y brujas, entre otros. La muerte por garrote, el potro y la garrucha o péndulo, que van a ser aparatos para buscar la confesión de aquellos que son llevados ante el tribunal del Santo Juicio, pero también el aparato para dar muerte va a ser el garrote, que va a ser una muerte por asfixia y por desangración. Este es el famoso potro. Se agarraba a la víctima de las muñecas por un lado, de los pies por otro y se le estiraba. Iba tumbado encima de estos picos. Pues imagínense, se le dislocaban los huesos, se les desgarraban los músculos y obviamente acababan muriendo. Hasta 30 centímetros dicen que algunos se llegaban a estirar. En la Edad Media no existían leyes ni, por supuesto, derechos humanos. Todo era arbitrario según el juez del momento. El castigo, por muy sangriento y cruel que fuera, era siempre mostrado al pueblo para que vieran a lo que se exponían si cometían un delito. También nos hemos dado cuenta en la exposición que hay muchos elementos que son ya no tanto de tortura, sino como de burla, para ridiculizar a la gente. Sí, los aparatos para ridiculizar son aquellos utilizados como las máscaras infamantes, el violón de las comadres, la flauta del alborotador, los collares para vagos, en fin, son variados y todos tienen la finalidad de hacer que la persona sea avergonzada ante el público y esto le va a traer daños psicológicos irreversibles que en la Edad Media, bueno, no se consideraban como tales, simplemente se creía que la persona era humillada y esto iba a incitar a que no volviera a cometer el mismo delito. Este es el violón de las comadres. Era un castigo aplicado únicamente a las mujeres. En el hueco grande entraba el cuello y en los dos chiquitos ahí se ponían las muñecas de las señoras que eran sorprendidas en la calle hablando con las amigas. De ahí viene el nombre. Como en esa época la obligación de la mujer era estar en su casa y ocuparse de su familia, la que se notaba que demasiado rato se la pasaba charlando, ahí nada, castigo que le venía. Esta pieza se llama el collar de los vagos. Si lo ven, está formado por una cadena y por varios elementos que representan naipes, dados y pipas de fumar. Esto se utilizaba con las personas que, según las autoridades, se estaban pasando en sus vicios, los que apostaban demasiado dinero, los que perdían su tiempo, los que fumaban demasiado. Se les colocaba estos collares, los llevaban a la plaza del pueblo y allá los ridiculizaban delante de todo el mundo para que la gente tomara ejemplo de lo que no se debía hacer. Una de las piezas que despiertan más curiosidad en la exposición es el famoso cinturón de castidad. Todos pensamos que era lo típico que los maridos ponían a sus esposas para que no les pusieran el cuerno, pero no, igual y también, ¿no? Por ahí habría alguno, pero en realidad era precisamente para proteger a las mujeres de violaciones cuando sus esposos se marchaban a las guerras o pues para que ellas no quedaran precisamente desprotegidas. Sí había ese candadito, sí había esa llavecita que el esposo se llevaba, pero fíjense cómo son las cosas, ¿eh? Era una cuestión más de protección para ellas mismas. De todas formas, terrible, no hay más que acercarse para verlo. Uy.
La exposición sobre la tortura y la pena capital está todo el año en la calle Tacuba número 7 de la Colonia Centro del Distrito Federal. El mensaje que pretende transmitir es un reclamo a tener presentes los derechos humanos, para que herramientas así y sus consecuentes actos solo queden en la historia lejana. Desde la Ciudad de México, Sandra Corcuera para MX24 Noticias.